Buenos días, Esmaili, ¿cómo estás? Hola María, muy bien. ¿Y tú cómo estás? No muy bien por aquí, ya que tenemos un problemita en nuestra empresa y que necesitamos de tu ayuda. Ok, cuéntame en qué les puedo ayudar, en qué les puedo asistir. Bueno, aquí tenemos dos problemas grandes. Uno es que últimamente están trayendo muchas amenazas a nuestra empresa en la base de datos y Ok, según nuestros empleados, y ellos nos dicen que son problemas por amenazas de inyección SQL y por elevación de privilegio. Y como tú ok, sabrás, eso nos ha traído problemas tanto de pérdida de datos, infiltración de datos, modificación de datos. Y necesitamos que tú nos des una opinión de cómo resolver eso y nos ayude porque realmente el problema es grande. ok, claro, entiendo. Inyección SQL es un factor bastante común más hoy en día, que afecta a muchísimas empresas. Bueno, ¿qué les podría recomendar? Como una estrategia que podrían utilizar es, por ejemplo, implementar consultas o verificaciones, al igual que implementar lo que es un WAF. Eh, ¿Qué acción ustedes podrían tomar? Por ejemplo, sustituir la concatenación de SQL por consultas parametrizadas, verificar la entrada en el servidor constantemente y poner en funcionamiento lo que es un WAF, eh, con reglas específicas para identificar inyecciones. También es muy importante que ustedes realicen de manera constante, frecuente, lo que son pruebas de penetración y revisiones del código. Entonces yo quisiera saber qué es una concatenación, que vi que lo mencionaste. Ok, cuando se habla de una concatenación en términos de base de datos SQL, nos referimos a pegar streams manualmente para formar una consulta. Un stream básicamente es un tipo de dato que almacena secuencia de caracteres, como por ejemplo una palabra, una frase o un nombre. Esto es obviamente bastante inseguro en las bases de datos. Bueno, Esmeili, también hablaste de las consultas parametrizadas y los UAP. ¿Qué son esos? Claro que sí. Bueno, una consulta parametrizada es básicamente usar una variable o un parámetro que el motor de base de datos interpreta como datos, a diferencia de la concatenación, que lo interpreta o pega strings. En este caso, la consulta parametrizada lo que hace es interpretar como datos y no como un código, lo cual es bastante seguro en las bases de datos. Cuando te hablo de un WAF, me refiero a lo que es, por sus siglas en inglés, Web Application Firewall, que como bien su nombre lo indica, es un cortafuegos que está especializado específicamente en proteger aplicaciones web. En lugar de vigilar solamente el tráfico de la red, como los firewalls tradicionales, el WAF lo que hace es analizar las solicitudes HTTP y HTTPS que llegan a un sitio web o una aplicación y bloquea las que parecen maliciosas. Como ventaja de esto, les podría decir que al aplicar esta estrategia entrará en función lo que es la capa de aplicación, donde se atacará de raíz las entradas inseguras y con el WAF pues les ayudará a proteger y vigilar el tráfico de la aplicación web. Pero muy bien, eso lo vamos a poner en práctica, pero ahí solamente me estás hablando de la inyección SQL y Ok, la elevación de privilegio. ¿Cómo vamos a trabajar con ello? Porque incluso ellos han utilizado eso para hacerse transferencias. claro, claro. Este, es muy importante tener este punto en cuenta de la elevación de privilegios, no importa el tipo de empresa, ya sea grande o pequeña. Y les podría recomendar una estrategia que es, por ejemplo, implementar lo que se le conoce como principio de privilegio mínimo eh, o un PAN, que es Privilege Access Management, que es un gestor de acceso privilegiado. Como acción, pues en este caso se implementarían auditorías y parches eh, actualizaciones de seguridad de forma constante e ininterrumpidas, así como utilizar cuentas con privilegios separados, eh, las credenciales que sean administradas por un PAN con rotación y registro automático,
Y también es importante que ustedes tengan en cuenta otorgar solamente los permisos mínimos que se requieran emplear. Esmeiri, me hablaste ahí de las cuentas que son con privilegios separados. ¿A qué te refieres ahí? Sí, cuando hablamos de utilizar cuentas con privilegios separados, nos referimos a que una misma persona no debe o no debería utilizar siempre la misma cuenta para todo, sino tener cuentas diferentes según la tarea que vaya a realizar. ¿Y los PAN, Esmeiri? Sí, bueno, un PAN o Access Management, como te mencionaba, se lo conoce como un conjunto de herramientas, de políticas, de procesos, los cuales están diseñados para gestionar y monitorear las cuentas con privilegios elevados dentro de una organización, como por ejemplo son los administradores de sistemas, de base de datos, de redes, etcétera. El PAN básicamente gestiona cómo, cuándo y en qué condiciones se usan estas cuentas privilegiadas. Pero muy bien, Esmeiri, gracias por tu ayuda. Ujú. Entonces, le voy a pasar el contacto a la persona de TI de aquí de mi empresa para que entonces en conjunto trabajen y puedan ayudarnos porque realmente esto es algo fuera de control. Claro, bueno, como ventaja de todo eso, les puedo decir que van a minimizar de manera exponencial el daño, incluso si un usuario o un servicio es comprometido, el impacto pues se va a restringir. Estas estrategias le van a proporcionar a ustedes una trazabilidad y control total en cuanto a sus sistemas. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en consultarme y quedo a su orden. Gracias, Esmeiri, tú siempre muy amable y Claro, dispuesta. a su orden. Bueno, seguimos hablando entonces. De Bye. acuerdo. Bye bye.